Muy buenas noches, me alegra saludarlos desde la agrupación Carl Sagan en Barranca Bermeja. Es un motivo y un orgullo presentar esta conferencia titulada Apropiación Social del Conocimiento y los Centros de Ciencias. Hoy con un invitado, Germán Puerta Restrepo, a quien le agradecemos desde ya el tiempo para esta actividad. Él es economista y gran divulgador de la astronomía, escritor de numerosos libros y promotor de que en Colombia existan los planetarios como una herramienta para la apropiación social del conocimiento. También quiero agradecer a el grupo de astronomía ASASAC de la ciudad de Bogotá, que nos ha permitido utilizar su plataforma y su red social para hacer esta transmisión. A cada uno de los que han atendido el llamado y se han conectado también, y a los que están conectados a través de Facebook. También quiero expresar mi gratitud a unos amigos que a lo largo de todos estos años nos han estado ayudando precisamente en esta labor de divulgación científica, especialmente en temas de astronomía. Fabián Domínguez, la profesora Nidia, el profesor Elvis. Hay una persona muy especial que es José Antonio Celis Mendoza, a quien prácticamente hemos sido las personas que más hemos dedicado tiempo, por decirlo de una manera, a esta labor de divulgación de la astronomía en Barranca Bermeja. Por supuesto son muchas otras personas que nos han apoyado, la lista es inmensa, entonces nombrarlos aquí es bastante larga. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestro conferencista y a cada uno de los asistentes. Bienvenido, Germán, y muchas gracias. Gracias, Ronald. Gracias también a la Asociación de Astronomía Colombia, SASAC, por esta organización de esta charla alrededor de los planetarios y los centros de ciencia. En un momento muy clave en la historia de la ciencia en Colombia, están sucediendo unos eventos que no sospechábamos que podrían darse desde hace unos años y están pasando. Hay unas excelentes oportunidades para poder avanzar en el tema de la ciencia. Yo, para los que no me conocen, yo soy economista de la Universidad de los Andes, astrónomo aficionado desde hace varios años. Soy además un convencido en la importancia de la comunicación y de la divulgación de la ciencia para el desarrollo de Colombia y de toda la humanidad, claramente. La integración de la cultura y la ciencia en la cultura general de la población es un elemento absolutamente indispensable y decisivo. La base de todos los males es la ignorancia, de todos. Y si no luchamos, pues toda guerra está perdida si no luchamos contra la ignorancia. Y ahora tenemos unas excelentes perspectivas que yo les voy a contar en un momento. Estoy vinculado a SASAC hace años y soy el creador del Festival de Astronomía de Villaleva que ahora organiza SASAC desde 1998. También soy autor de numerosos libros, me encanta escribir. En este semestre voy a publicar 2 o 3 libros nuevos, ya se enterarán muy pronto. Y pues la gente ya aprendió a comprar por correo y ventas y nos ha ido muy bien con el tema de los libros. Soy todavía un defensor de la lectura física, de la literatura. Bueno, yo de entrada voy a empezar a compartir la presentación que tengo aquí pensada. Esto va a durar unos 20 minutos, ¿sí? Así que veamos a ver si será esta. Ahí ven mis redes sociales. Sí, Germán, nos estamos viendo. Sí. Ok. Mis redes sociales, astropuerta@gmail.com. Si ustedes me escriben, yo mensualmente les coloco un correo, uno por mes, que les dice lo que pasa en el cielo.
el próximo mes, no se pierdan hacia el 6 de octubre la preciosa conjunción de Marte con la Luna. De hecho, Marte ya es el planeta protagonista estas noches y en octubre es la oposición, o sea, es el momento en el que va a estar más brillante. @astropuertas son mis redes de Instagram y Twitter. Bueno, yo he llamado a esta charla de esta forma, ¿sí? Los centros de ciencia, observatorios y planetarios en la política de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, no hay duda que la astronomía es una ciencia muy antigua. Desde que el ser humano observó el cielo rápidamente, se dio cuenta de los ciclos muy precisos que daba la bóveda celeste. Y eso permitió construir uno de los desarrollos intelectuales más antiguos de la humanidad, los calendarios. Y con los calendarios, los observadores del cielo podían anticipar eventos. Los equinoccios, los solsticios, las migraciones, cosechas, celebración de eventos culturales, religiosos. En fin, los observadores del cielo tenían un papel privilegiado en sus sociedades, estaban en un escalón superior. De hecho, en muchas culturas, el conocimiento astronómico era cerrado, era un privilegio de unos pocos. Construyeron observatorios como estos, son puntos de referencia en el horizonte para llevar un registro muy preciso de la salida y puesta de los astros, como vemos aquí en una imagen de Stonehenge. Pero también se desarrollaron muchas otras creaciones para poder descifrar los enigmas del cielo y los enigmas del cosmos. Se desarrolló la aritmética, la geometría, luego el cálculo, instrumentos como astrolabios y sextantes. Después llegó el telescopio astronómico de Galileo en el siglo XVII. De hecho, las observaciones de Galileo acabaron con el mundo antiguo y le dieron inicio al mundo moderno. Por ello, Galileo es considerado el primer hombre moderno. Él demostró pues que estos astros no eran unos dioses, sino que eran otros mundos. Y así continuamos el desarrollo de la astronomía y las ciencias del espacio hasta la era del espacio, que comienza con el Sputnik en 1957. Y todo esto nos lleva al mundo moderno que hoy conocemos. De hecho, esta transmisión es posible gracias a la era del espacio y a toda la milenaria labor del ser humano por entender y descifrar el cosmos. Ahora hay una nueva ciencia, las noticias son cotidianas, es sorprendente lo que estamos aprendiendo del cosmos. Y estas enseñanzas y este camino nos va además entregando aplicaciones para la vida diaria. Satélites, bueno, celulares, internet, el escáner, qué sé yo, 1000 cosas más son derivadas de este conocimiento, de esta era del espacio. Eso quiere decir que el mundo moderno que disfrutamos está cimentado desde hace milenios en el afán de la humanidad por entender el mundo que habitamos. También es conocido que la astronomía es muy inspiradora. Las ciencias en general, pero la astronomía en particular es divertida, es muy multimedia, le encanta a los niños, comparte con los niños el sentido de la aventura y el descubrimiento, que es lo que hacemos cuando salimos a observar el cielo y a descubrir constelaciones o a observar por un telescopio, la aventura del descubrimiento. Es claro que muchos de los grandes científicos del mundo o de otras profesiones también afirman que están en esos lugares porque cuando niños fueron a un planetario o estuvieron en una observación o estuvieron en una inspiradora conferencia. ¿Sí? Esta imagen en particular me gusta mucho, que son unas actividades de astronomía que hicimos hace años con las niñas de la institución del padre Javier de Nicoló. Y esto fue algo pues que a mí me conmovió mucho, realmente. Pero también
la astronomía es el vehículo ideal no solo para motivar a la niñez y a la juventud en apreciar los temas de ciencia, cultura y tecnología, sino a la familia, el núcleo familiar. Muchas veces hablamos solamente de niños cuando realmente lo que tratamos de integrar la cultura científica es en el núcleo familiar. Aquí vemos una imagen del Museo del Espacio del Planetario, en donde vemos la familia, seguramente en un fin de semana, adquiriendo conocimiento, cambiando su actitud hacia la ciencia, recreándose con la ciencia. Esta es la definición de lo que son los centros de ciencia, ¿sí? Que es la definición que nos traen Colciencias en el año 2015. Son planetarios, centros interactivos. Hay una gran cantidad de instituciones que caen dentro de lo que se llaman centros de ciencia, ¿sí? El mismo Colciencia nos dice que los centros de ciencia son instituciones que tienen la apropiación social de la ciencia y la innovación y la tecnología como parte integral de su misión. O sea, los planetarios son los lugares en donde la familia, los jóvenes, la comunidad vienen a adquirir esos conocimientos en la ciencia y en sus relaciones con la cultura, con el arte y con la tecnología. Entonces, eso es lo que son los centros de ciencia, ¿sí? Y no hay duda de que los centros de ciencia producen esos diálogos entre ciencia, tecnología y sociedad. En otras palabras, son los lugares en donde podemos integrar la cultura científica en la sociedad a gran escala, en forma permanente. No solamente para los jóvenes y los niños de las entidades educativas que van a adquirir conocimientos en los temas que no ven en sus instituciones, sino para toda la sociedad en su conjunto. Entre los centros de ciencia, los planetarios para mí son los ideales. ¿Por qué? Porque esos domos hoy día presentan unos shows inmersivos impresionantes que atraen multitudes para disfrutar esa experiencia de imagen y sonido. Como graciosamente le dije a algún amigo que necesitaba hacer un centro de ciencia y traer mucho público, yo dije, bueno, haga una de dos cosas, o una montaña rusa o un planetario. Los planetarios, además, al atraer el público, también generan taquillas y nos sirven para aumentar la sostenibilidad de los proyectos. ¿Sí? Esto lo tienen muy claro en muchos países, en donde vemos que hay cientos de planetarios y centros de ciencia, porque como una política de sus gobiernos y de sus estados, saben que la infraestructura es necesaria para que cotidianamente se pueda adquirir este conocimiento. O sea, no se trata solamente de hacer un festival de astronomía o sacar unos telescopios al parque o hacer unos eventos con un planetario portátil. Esos eventos, aunque interesantes e importantes, son efímeros. Se necesita esta infraestructura. Miren ustedes el número de planetarios que tienen algunos de estos países. Colombia hay 9, básicamente es todo lo que hay, 9 planetarios fijos, varios de ellos muy pequeñitos, y solamente hay 3 centros de ciencia importantes asociados al tema de los planetarios. Uno es el Planetario Bogotá, inmenso planetario fundado en 1969 en plena era del espacio, con una pantalla de 23 metros de diámetro y un edificio supremamente generoso en una gran localización. Aquí vemos el proyector de estrellas, original SAIS óptico-mecánico. El segundo centro de ciencias es Maloca, aquí mismo en la ciudad de Bogotá. Y el tercer centro de ciencias es el Parque Explora de Medellín, en donde está también el planetario de Medellín.
Esos son los 3 grandes centros de ciencia complementarios que hay en Colombia. No hay más. No hay nada en la costa, muy poquito, planetarios muy pequeñitos que no son realmente centros de ciencia importantes. No hay nada en Cali, una ciudad del tamaño de Cali, por favor. No tiene nada de importancia en centros de ciencia. Lo mismo sucede en Bucaramanga, Boyacá, en el sur del país. En fin, el abandono por completo del tema de los centros de ciencia. Ahora, esta señora, Teresa González de la Fe, hizo este artículo. Yo amo a esta señora. Esta señora puso el dedo en la llaga. Esta señora, en su artículo Hay cultura sin ciencia, yo le puse este colofón porque no hay ciencia en América Latina, porque este es un mal endémico de toda la región. Y ella nos da la respuesta. ¿Por qué estamos tan mal en la apropiación social de la cultura y la ciencia en toda América Latina, especialmente en Colombia? Ella se hace esta pregunta: ¿por qué la cultura solamente está ceñida al conjunto de las bellas artes? ¿Se puede seguir siendo culto sin saber de ciencias? ¿Sí? Ella afirma que es una reacción en el movimiento cultural llamado el romanticismo del siglo XIX, que fue un rechazo a la revolución industrial y al liberalismo, en el cual los intelectuales de Alemania, Inglaterra y Francia decidieron que la cultura debía ceñirse únicamente al conjunto de las bellas artes y las humanidades: pintura, literatura, música, teatro, danza y más recientemente cine. Y dejaron por fuera las ciencias que venían integradas de tiempos de Galileo. Dejaron a la ciencia por fuera de la intelectualidad y de la cultura. Lo dice doña María Teresa González de la Fe, y al que quiera el artículo completo, que es extraordinario, con mucho gusto, se los puedo enviar por el correo. ¿Cuál es el resultado? Es lo que vemos todos los días. Una población ignorante, fanatismos religiosos, pseudociencias y unos medios de comunicación absolutamente pues, débiles, aprovechándose de la necesidad de las emociones del público. En fin, lo que ya conocemos. Esto también lo reconoció Colciencias en el año 2015, porque cuando vamos a ver los eventos de creación de Colciencias, el evento de creación de los fondos de regalías, del Fondo Francisco José Caldas, inclusive ahora recientemente el Ministerio de la Ciencia, en todos esos eventos de creación se hablan maravillas de la apropiación social del conocimiento para integrar la cultura científica en la sociedad. Pero en realidad nunca se hizo. Lo que se puede ofrecer como apropiación social del conocimiento es mínimo, unos programas supremamente débiles frente a las necesidades del territorio de la población. Entonces, Colciencia lo reconoce. Dice que hay una asimetría entre el propósito de la cultura científica integrada en la sociedad y los resultados. Una asimetría. La Unión Astronómica Internacional tiene en su plan estratégico esta conclusión. Ellos se refieren al planeta, pero esto es extensivo para el problema que tenemos en Colombia. Hay que integrar la ciencia y la educación ambiental. Ojo, ahora hay que colocar los temas ambientales en la cultura, del mayor número de personas en el mayor territorio y lo más rápidamente posible. Es un tema de urgencia, cobertura e impacto. Ya, es urgente. No da espera mantener esta situación de falta de conocimiento y de cultura en la sociedad. ¿Sí? Pero hay cosas nuevas. Primero, se crea el Ministerio de la Ciencia en Colombia. Esto es algo bien interesante porque no existía un Ministerio de la Ciencia.
Miren ustedes este detalle. En Colombia hay 1050 municipios y todos tienen cultura, Secretaría de Cultura o de Turismo. Y solo existe una Secretaría de Ciencia en Cundinamarca. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá tiene 4 veces el presupuesto del Ministerio de la Ciencia. No, eso está muy bien la cultura, está muy bien el deporte, todo eso está excelente. Y muy bueno que se invierta y se desarrollen programas. Pero ¿por qué no en ciencia? El año pasado se convocó una misión de sabios, una misión internacional que trabajaron varios temas. Y en el tema de desarrollo humano, la misión hace unas recomendaciones. ¿Sí? Esta, por ejemplo, que es la número 33, dice que la ciencia debe ser parte de la cultura, del acervo cultural de la nación. Bueno, esa es una verdad de perogrullo, ¿sí? O sea, una verdad evidente, algo evidente. Pero va más allá. En la recomendación 34, la misión considera que hay que promover los centros de ciencia, planetarios, museos de historia natural, jardines botánicos, etc., para lograr ese propósito de integrar la cultura en la sociedad. O sea, reconocen la importancia de la infraestructura. Y la recomendación 35 plantea que se forme una red de planetarios y otros centros de ciencia en todas las capitales y ciudades importantes y debe financiarse por el gobierno nacional, seguramente por las regalías, o por el sector privado o por asociaciones público-privadas. Una red de planetarios, una red de centros de ciencia con planetarios, museos y parques interactivos. Ahora, esa nos lleva a una segunda conclusión. O sea, hay que entonces establecer una política pública orientada decisivamente a la promoción de la cultura científica y ambiental con base en los centros de ciencia, en los planetarios. ¿Sí? Pues el gobierno ha acogido esta propuesta y la ha acogido y la vemos en el documento COMPES que en este momento se está elaborando, por eso ahí aparece en el fondo un borrador, ¿sí? El documento COMPES del Consejo Nacional de Política Económica y Social, en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué dice el documento COMPES en este desarrollo de la política de ciencia y tecnología? Dice que como objetivo hay que convertir a Colombia en uno de los 3 países líderes de América Latina en cuanto a la generación, uso y apropiación del conocimiento científico. Me imagino que los otros 2 países deben ser Brasil y México. O sea, vamos a hacer con una proyección, una visión al año 2030. Ojo, esto es importante. Nosotros queremos ya los planetarios, pero hay que trabajar en este periodo, 2021-2030. ¿Sí? Hacen este diagnóstico, claramente, miren ustedes que entre el 2011 y el 2018, el presupuesto de Colciencias para los programas de apropiación social del conocimiento fue del 0,7% del presupuesto de Colciencias. Hágame el favor. Pues seguramente ahí está el programa Ondas y el programa no sé qué, pero bueno, es el impacto, la cobertura, bajísimo, bajísimo. ¿Sí? Y proponen en el plan de acción, en el 5º punto de la página 67, ¿sí? Que el Ministerio de la Ciencia, con el apoyo del Departamento de Prosperidad Social, promoverá la creación de museos interactivos y otros centros de ciencia, incluyendo planetarios. O sea, hay en la política de ciencia, lo dice, vamos a promover la creación de los museos y los centros de ciencia. Clarísimo, o sea, nítido, cristalino, ¿sí? Ahora, el propio ministerio, en el lineamiento de la política nacional, ya de apropiación social del conocimiento,
que también está en este momento en desarrollo, ¿sí? Se propone en esa misión a 2030 generar estos procesos de apropiación social del conocimiento para fortalecer la cultura y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Claro, es evidente que integrar la cultura y la ciencia en el individuo le empodera, le permite tomar decisiones, capacidad de analizar información. En este siglo que es la sociedad del conocimiento, el conocimiento es la nueva ventaja comparativa y sus relaciones con la tecnología, con la cultura, con casi todo. Ese es el objetivo general, ¿sí? En política, dice consolidar los programas y proyectos con enfoque de apropiación social a nivel local y regional, como una de las estrategias para el desarrollo territorial. Ya claramente estamos viendo sobre la región. Claro, Bogotá necesita otros 2 planetarios y otros 2 centros de ciencia importantes, otro en el norte de la ciudad y otro en el sur, ¿sí? Pero aquí la urgencia es ir a los territorios, porque por lo menos en las ciudades hay algún tipo de opciones, pero ahí en los territorios no hay nada. Nada de nada, o sea, el desierto del Sahara, ¿sí? Y en los lineamientos, para esa descentralización, esta es la parte más importante. Gestión territorial, ¿sí? Facilitando procesos de acompañamiento y de asistencia técnica a las regiones. O sea, el Ministerio de Ciencia está diciendo, vamos a ir a la región, vamos a facilitar procesos de acompañamiento, ¿sí? Para desarrollar los proyectos. Lo dice, fortalecimiento de la gestión territorial mediante la asistencia técnica en los territorios, ¿sí? Para incentivar las iniciativas de apropiación social del conocimiento, con universidades, gobernaciones, empresas, consejos, fundaciones, organizaciones sociales, todo el mundo. Entonces, claramente tenemos ya la facultad del Ministerio y del Estado para apoyar en los territorios el desarrollo de los proyectos de centros de ciencia, planetarios y parques interactivos, ¿sí? Pero esa es la intención. Pero ¿dónde está la herramienta? Porque una cosa es tener la intención y decir, vamos a promover, vamos a impulsar, vamos a desarrollar. ¿Pero cómo? Y esto es lo que hace falta. Y esta es la propuesta que le hemos llevado al Ministerio y también en el COMPES, en la política de ciencia y tecnología. El Ministerio de la Ciencia debe diseñar un programa para asistir a las entidades territoriales y actores regionales en la identificación y formulación de los proyectos de centros de ciencia planetarios. Señores, los centros de ciencia de los planetarios no brotan sin texto. No, señor. Hay que ir a las regiones con el propósito de identificar posibilidades de proyectos de centros de ciencia. Por el caso, por ejemplo, de Barranca Bermeja, que ahora seguramente Ronald nos lo va a ilustrar, y también de proyectos muy infantes que están surgiendo de planetarios en Cúcuta, Tunja, Pasto, el de Pasto está más avanzado, en Cali, Montenegro, Quindío y en Cundinamarca y tal vez otros lugares, pero hay que ir a apoyar esas iniciativas con los estudios de prefactibilidad y de factibilidad en los temas de mercadeo, estudios técnicos, comercialización, la financiación, los financieros y sobre todo el tema de la administración, la sostenibilidad. Entonces el Ministerio de la Ciencia debe tener ese programa para ir a las regiones, ¿sí? O sea, que si alguien está pensando desarrollar un proyecto de centro de ciencia planetario, debe llamar al Ministerio de la Ciencia y a solicitar la asistencia directa a la formulación del proyecto. Esa es la propuesta.
este es el objetivo, pues, la familia. Esta foto la tomé hace años en un festival de gastronomía en Villarriba. Me gusta mucho ese tema. Les dejo por ahí para que consulten el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, de nuestra Constitución actual y vigente. Muchos no conocen este artículo, ¿sí? Pero los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. Bueno, muy bien. Pero además dice que el Estado declara incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. O sea, hay una base constitucional para lo que estamos proponiendo. Estos documentos los pueden consultar en misciencias.gov.co y quiero que me acompañen con este numeral, un planetario por cada estadio. En Colombia hay 160 estadios con tribunas y salas de prensa y solo hay 3, 4, 5 centros de ciencia, unos cuantos planetarios. Creo que un planetario por cada estadio puede ser un objetivo al 2030 bastante interesante. ¿Sí? De nuevo, mis redes sociales. Miren, en realidad tenemos una oportunidad excelente en este momento para desarrollar los proyectos. Hay un nuevo Ministerio de la Ciencia, hay unas recomendaciones muy claras de la misión de sabios que el gobierno está decidido a seguir, por lo menos en el tema de apropiación social del conocimiento. Hay un COMPES de política de ciencia y tecnología que afirma que la apropiación social del conocimiento debe desarrollarse a escala territorial y hay una política de apropiación social directamente del Ministerio de la Ciencia para asistir y asesorar a las entidades en la formulación de los proyectos. Y yo me pregunto, ¿qué nos hace falta? Bueno, ¿por qué a un gobernador, por ejemplo, del Magdalena, se le va a ocurrir hacer un centro de ciencia? ¿O por qué al alcalde de, no sé, de La Dorada se le va a ocurrir hacer un planetario? Hay que ir allá, hay que trabajar con ellos. Yo creo que hay muy buenos políticos y muy buenos administradores, pero desconocen la importancia que tienen estos aspectos. Normalmente los gobernantes tienen sus tiempos ocupados en las urgencias de la salud, la educación, la movilidad, la seguridad, el transporte, qué sé yo, todas esas urgencias. Y por atender las urgencias se olvidan de lo que es realmente importante, que es la cultura y la ciencia y el desarrollo personal de los habitantes en sus territorios. Y si eso vamos a hacerlo a gran escala, necesariamente se necesita la infraestructura de centros de ciencia. Bueno, ahí podemos ya empezar a comentar, si Ronald quiere intervenir. Bien, adelante, por favor. Sí. No, efectivamente, profesor, buenas noches a los que se acaban de ingresar. Ya nosotros, hablando ya del caso de Barranca, nosotros ya hemos buscado un acercamiento con el ministerio, pues precisamente retomando todos esos aspectos puntuales de los lineamientos. Digamos que la base del contacto estuvo en esos lineamientos. Y ahora pues también con lo del borrador COMPES, pues creo que tenemos buenas herramientas para exigir, porque de todas maneras es un derecho de nosotros como ciudadanos y pues la misma Constitución nos lo está diciendo, ¿sí? Como premisa, como primer punto de partida, pues para eso, para integrar lo que siempre hemos intentado,
y es integrar la cultura científica en la cultura general. Entonces, yo tuve unos problemitas acá del computador, pero los pude solucionar al final. Sin embargo, Asasa me va a compartir unas diapositivas, son 5 diapositivas que quiero mostrarle de manera general para que entremos pues a las preguntas que le vamos a hacer al profesor Germán Puertas y los mismos las preguntas que tengan pues a través de Facebook. Entonces, nosotros lo hemos llamado así como el lema de un planetario por cada estadio, pues nosotros acá, un planetario para el centenario Barranca Bermeja 2022. Entonces, Barranca Bermeja próximamente va a cumplir 100 años y por supuesto hemos tratado, eso no viene de ahora, eso viene desde hace varios años, lamentablemente pues la política es dinámica, algunos llegan con buenas iniciativas, pero a través de los 4 años pues lamentablemente hay cosas que no se hacen. En este cuatrenio que apenas inicia, tenemos toda la fe porque ya hay un ingrediente principal que se lo voy a mostrar ahorita. Entonces, lo he titulado El Parque de las Artes y las Ciencias, la herramienta ideal para una verdadera apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación y la integración con todo el sector de la educación, el arte y la cultura. Sigamos la siguiente. Bueno, para los que no me conocen, Ronald Chinchilla Vélez, yo soy graduado en Ingeniería de Sistemas hace poco más de 20 años. Me he laborado en el sector petrolero, pero esta astronomía la llevo desde 1997 a través de la agrupación Carl Sagan, que hemos hecho cualquier cantidad de amigos, profesores, algunos nos hemos conservado, otros pues, como es esto es dinámico, unos van llegando, otros pues dan la oportunidad. Y lo que decía Germán, que es inspiradora, en el caso mío, motivadora. Yo miré por telescopio por primera vez, ya siendo mayor de edad en mi carrera de ingeniería, y de alguna manera me cautivó. Y lo que se volvió afición, lo que era afición, la volví profesión. A través de los años y con todo este cuento del internet, pues aprendimos demasiadas cosas. Profesores como Elvis, profesores como Fabián Domínguez, profesores como Nidia y muchos otros profesores que la lista es larga, nos hemos mantenido en esta labor precisa de llevar lo que nos decía Carl Sagan. Por eso Carl Sagan fue un personaje que hoy en día transciende esas fronteras incluso del universo, y es llegar con la astronomía a los hogares, no esperar que vengan a uno, sino ir a las comunidades. Y por eso Carl Sagan nos dejó un gran legado en cuanto a la divulgación de la astronomía. Entonces, hemos hecho charlas, observaciones, congresos nacionales. Yo he tenido la oportunidad de viajar casi por todo Sudamérica, pues gracias al trabajo y obviamente a este amor que le tengo a la astronomía. Sigamos. Bueno, lo que decía Germán también, yo lo hice rescatando esos conceptos también de la política, de unos documentos que yo he tenido la oportunidad de tener ya ese acercamiento con el Ministerio de las Ciencias. Ya no están dando ese apoyo, pero hace falta algo más grande para poder ser determinante. Entonces, estos conceptos están muy separados, por eso es que vivimos en un divorcio todavía. Intentamos es que se rompa ese divorcio entre lo que es el concepto de cultura y de ciencia, ¿sí? Ya como nos lo explicó Germán Puertas, que la ciencia, hay personas o incluso el mismo Ministerio de Cultura, cuando uno les va a llegar a proponer algo, lamentablemente no ven a la ciencia como parte de la cultura. Y ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer aquí, los que estamos acá, los que están conectados a través de las redes sociales. Y esa, cuando se hable de cultura hay que hablar de esto, tanto de las artes como de las ciencias. Además porque es un derecho. Siga. Entonces, esta es la definición más cercana de lo que también colocó Germán.
Es un lugar que se concibe como un espacio idóneo para el intercambio, la comprensión y el uso contextualizado y democrático de la educación, la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología y la innovación por parte de quienes, de nosotros como sociedad. Y mire lo que busca prácticamente ese Parque de las Artes y las Ciencias, como lo hemos llamado aquí en Barranca Bermeja. Sigamos. Estos pues se dividen los centros de ciencia en cuatro aspectos, ¿sí? Digamos en cuatro tópicos o grupos. Por supuesto, los planetarios están en el grupo 2, pero hay un grupo que puede ser multidisciplinario y donde podemos tener, abarcando esa dimensión enorme de la palabra parque, la arte y la ciencia, tener un jardín botánico, un acuario, un mariposario, incluso se podría tener un zoológico, claro que eso es otra dimensión debido a que va a tener especies vivas, y parques científicos, temáticos, incluso al aire libre, como hay uno en Argentina, en Parque Cielos del Sur, que es muy bonito también, tuve la oportunidad de conocerlo también, y son figuras que se hacen de alguna manera alineadas con el movimiento y de la salida y la puesta del sol y la salida y puesta de la luna y de algunas estrellas en particular, y es una manera de recrearse, pero a la vez también de hacer ciencia ciudadana. Sigamos. Bueno, y esto es lo que proponemos como un eje central de sostenibilidad, porque lamentablemente debe haber un núcleo que garantice la permanencia en el tiempo, y son los planetarios como ejes de atracción, como la masa de un agujero negro, y por supuesto todos los servicios que se pueden generar alrededor de un gran centro de ciencia con diferentes espacios. No necesariamente astronomía, por supuesto, ahí entran todas las ramas del saber y del conocimiento y de la ciencia. Sigamos. ¿Y por qué se llama Parque de las Artes y la Ciencia? Porque mire, esto tiene su origen, ya eso está en el plan de desarrollo de este gobierno. Fue un trabajo que hicimos varios, porque esto, como le digo, yo no soy el titular de esto, esto es un equipo que realmente me han acompañado y estamos trabajando. Desde el mismo programa de gobierno tuve la oportunidad que me entrevistaron, el candidato en ese momento, que ahora es el alcalde. Hay que colocarlo ahí y luego empezamos a trabajarlo en qué puede tener, y al final quedó en estas dos sectores que pertenecen a esta línea estratégica. Tiene 4 líneas este plan de desarrollo, muy increíble, me imagino como todos los otros a nivel nacional, y quedaron estas dos iniciativas o esta iniciativa dentro de estos programas, tanto en educación como en cultura, y la idea es trabajarlos a partir de estas premisas, apoyado pues todo en ese marco legal que pues debe tener todo proyecto que uno pretende abordar. Continuemos. Entonces, ¿qué puede contener este Parque de las Artes y la Ciencia, en lo cual nosotros estamos trabajando? El domo planetario, como lo dije, domo de 11 metros, con un proyector de tecnología de punta, museo del espacio, un museo dedicado a la Tierra, porque hay que incluir muchos temas ambientales, un observatorio astronómico, un museo literario, un acuario, un museo paleontológico, un mariposario, un jardín botánico y otra clase de servicios como auditorio, una tienda, restaurante, cafetería, un museo dedicado a la luz, una biblioteca, salones, en fin, toda una serie de escenarios que al final garantizan que haya unos ingresos y sea sostenible, porque ese es uno de los grandes desafíos que tenemos personas o grupos que abordamos proyectos de esta naturaleza. Sigamos. Entonces, esto tiene 3 componentes en los cuales nosotros hemos trabajado todo proyecto. La idea es llevarlo en parte a Sistema General de Regalías, que ese también es otro tema que más adelante podemos abordar, porque hay plata. Barranca Bermeja, y como muchas regiones, pues van a tener unos cambios muy buenos. Algunos dicen que no, otros somos convencidos de que sí.
Y la propuesta se basa en 3 componentes: el componente técnico y de presupuesto, que en el técnico lo que mencionaba Germán es hacer todos esos estudios que al final nos van a demostrar que sí son sostenibles, viables y que se pueden, digamos, obtener recursos de muchas fuentes de financiación. Aquí tenemos Ecopetrol, la misma alcaldía ve con muy buenos ojos porque pues está plasmado en el plan de desarrollo. Y como le digo, ya tengo el apoyo, tenemos el apoyo del Ministerio de las Ciencias digamos, en las preparativos para poder abordar todo el tema de sostenibilidad y tema de factibilidad. En este segundo punto de documentos que demuestren trayectoria e idoneidad, bueno, somos idóneos, son 23 años divulgando astronomía como agrupación legalmente constituida. En cuanto a la trayectoria, pues en eso sí tenemos que buscar, y es alianzas con universidades, con empresas privadas, con empresas públicas, que desde el tema de responsabilidad social y además tengan experiencia en la formulación de proyectos de este tipo ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, podamos presentarlo o prepararnos para cuando haya unas convocatorias en apropiación social de la ciencia con enfoque de centros de ciencia. Y por supuesto este tema de sostenibilidad que ya hemos estado estudiando, la clave para que sean sostenibles. Sigamos. Y las campañas, un planetario por cada estadio y un planetario para el centenario Barranca Bermeja 2022. Sigamos. Y estas son unas fotos de unos modelos que hemos estado trabajando, un amigo también de este colectivo, como digo, esto no es solo de una persona, esto es trabajo de muchos años, de tal manera que podamos abordar alternativas que se pueden o hacer de manera independiente o vincularlas a una infraestructura existente o que esté en construcción, que eso de alguna manera se integran recursos, logística y se pueden reducir costos a la hora de financiamiento. Sigamos. Este otro modelo sencillo también como parte de integrarlo a una infraestructura existente o en construcción. Siga. Este ya es algo más pensando en algo general, que no esté asociado o integrado a alguna otra infraestructura, sino hacerlo de manera nueva totalmente y tal como lo dice el título, el Parque de las Artes y las Ciencias, con un observatorio, un planetario y todo lo relacionado con el arte y la cultura científica. Sigamos. Este es otro pequeño modelo también de un planetario. Siga. Este es otro también muy sencillo, de tal manera que se puede hacer de manera independiente o integrarlo también a una infraestructura como lo mencionaba. Siga. Bueno, y ahí terminamos y pues abrimos las preguntas que quieran hacerle al conferencista o si yo puedo responderlas, pues con mucho gusto. Bueno, espacio entonces para preguntas. Antes de este espacio para preguntas, Germán Puerta, muchas gracias por tu intervención. Ronald, gracias por esa intervención. Yo solo quiero dejar sobre la mesa algo también para todos, los chicos que nos están acompañando el día de hoy, las personas que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook, y dejarlo también como propuesta. Ustedes se han dado cuenta que los países que son potencia en el mundo apoyan la ciencia. ¿Qué tal nosotros empezáramos a apoyar la ciencia? ¿Qué podríamos hacer si tenemos toda esa inteligencia y toda esa capacidad, dinamismo, si nos integramos, si tenemos mucha habilidad y tras del hecho tendríamos ese apoyo, podríamos convertirnos en una potencia? Entonces, sobre la mesa esa partecita también para que les quede sonando la idea y empecemos de a poquitos a apoyar esa ciencia. Espacio para preguntas, entonces. Yo quisiera comentar algo también.
Miren, quienes tenemos realmente claro la importancia de la cultura científica y ambiental y la astronomía como herramienta, pues creo que algunos de nosotros, como es el caso de Ronald y el mío, sentimos que tenemos una responsabilidad en utilizar estas herramientas para cambiar la sociedad. Porque Ronald hubiera podido quedarse allá con su grupo Carl Sagan haciendo observaciones en el parque y con su planetario portátil. Y yo me hubiera podido quedar dando mis conferencias, escribiendo mis libros y vendiendo mis libros. ¿Sí? Pero no es así. Sentimos la necesidad de intervenir, de cambiar las realidades, de ser agentes de transformación. Y creo que muchos de ustedes también lo hacen. Por ejemplo, yo veo aquí que está conectada Laura Daniela Vasco, que es del grupo Astrocaldas de Manizales. Y ella recientemente está pensando, allá en ese grupo, están pensando también en hacer un centro de ciencias importante en la región de la zona cafetera, pues que no existe, no hay. Realmente el único planetario que es un planetario muy interesante, mediano, está dentro de la Universidad Tecnológica Pereira y ahí hay un observatorio también, pero no forma parte realmente de un centro de ciencias como lo está presentando Ronald. Entonces, veo que como Laura Daniela y como otros por aquí piensan que también deberían hacer desarrollos. Ahora, estos desarrollos no solamente son planetarios y centros de ciencia, no, hay muchas formas de aportar y colaborar, ¿sí? Y de apoyar. Bueno, y si no quieren hacerlo, pues no lo hagan, quédense mirando el cielo y tomando sus astrofotografías y sean felices. Pero creo que tenemos que intervenir, creo que tenemos que hacer algo. Y eso es lo que estamos proponiendo con estas campañas. Laura dice que no tiene chat habilitado Ya, por Zoom. ya quedó habilitado, Germán, para que lo puedan usar. Ok. Pueden hacer las preguntas de manera directa. Sí, o por chat, no hay ningún problema. Mientras se animan a hacer las preguntas desde las redes sociales, desde Facebook, que es donde están transmitiendo, hay mucha gente que está apoyando ya esos hashtags, esos numerales, para que los sigamos divulgando también y se vuelva eco, ¿no? Entonces, invitarlos también a que sigan apoyando esos hashtags, un observatorio por cada estadio, un planetario por cada estadio, para que los tengamos presentes. ¿Listo? ¿Preguntas? Creo que Maximiliano, que está por aquí todavía, él tenía pensado también un observatorio planetario bueno, ya tiene el observatorio, en la zona de Cachipá y Anolaima. Y creo que se aplazó el Congreso de la RAC para hacerlo presencial el año entrante. Aquí por chat nos aparece un comentario de Laura Daniela Vasco, que te agradece, Germán. Dice que saludo especial a ustedes y que sí, es cierto, tienen esa idea de trabajar en la ciudad de Manizales con ese centro de investigación, ese planetario, observatorio. Más que una pregunta, es una recomendación que hace Laura, y es la siguiente: ¿cómo llegamos al Ministerio de Ciencia? Bueno, Ronald ya llegó, ¿no? Cuenta la experiencia. ¿Cómo lo hiciste? No, pues
como lo mencioné, el punto de partida fue ese documento de lineamientos para una política de apropiación social del conocimiento. Entonces, me la leí muy bien. Lo que no entendía, preguntaba por esto a Germán y me referenciaron una persona en el ministerio que está dentro de ese grupo de apropiación social, porque pues el ministerio pues tiene muchas áreas. Y así fui que conocí a Juan Carlos Ruiz y hemos estado en contacto. Ya tuvimos una primera reunión donde llegó el punto de partida, pero esto solo no se hace. Esto, aún todavía sentimos que necesitamos más personas que ingresen a ser parte de este colectivo, de tal manera que desde las diferentes áreas del saber, como las ingenierías, las áreas administrativas y de arquitectura, podamos de alguna manera integrar y hacer un gran proyecto, ¿sí? Y la segunda reunión que vamos a tener, que ya me confirmaron, me van a confirmar la fecha y hora, es una capacitación en el tema de sostenibilidad, de tal manera que podamos abordar unos criterios básicos que al final nos van a ser determinantes cuando abordemos ese tópico dentro de la estructura de un proyecto. Y otra cosa que quiero adelantarles es que este año ya no hay convocatorias para ciencia y tecnología, pero eso tenemos que aprovecharlo para estructurar de tal manera que apenas salgan esas convocatorias, que muchas veces los tiempos son muy cortos para poder inscribir los proyectos y entren a una fase de revisión. Pero, Ronald, debes compartirle a Laura el contacto o los contactos. Y ya de hecho, ya yo le compartí a ella unos documentos. Y una vez que Laura haga el contacto del ministerio, tiene la obligación de asistir. Tiene la obligación, o sea, no hay ninguna posibilidad de que el ministerio se haga de lado frente a una solicitud de acompañamiento a un proyecto. Bueno, voy a darle la palabra a Elvis, que me la pidió. Elvis, buenas noches. Muy buenas noches. Si me permiten, tengo dos asuntos que comentarles. Y tengo una pregunta también. Mi nombre es Elvis Narváez, docente de Barrancabermeja, fundador del Instituto Pitágoras, tutores, miembro del Club de Astronomía Carl Sagan desde su fundación. También una persona muy interesada en la expansión de la ciencia y la tecnología. Aquí en Barranca tenemos unas ventajas. Yo quiero comentarles a los compañeros, sobre todo los que nos están mirando de otras regiones. En Barrancabermeja construimos un colectivo que se llama Mesa para la Excelencia Educativa desde hace 8 años. Esa mesa la integran los rectores de los colegios públicos, privados, la empresa privada, Ecopetrol, la diócesis, etcétera, porque aquí en el año 2010 digamos que se generó un movimiento que se llamó el Gran Acuerdo Social. De ese Gran Acuerdo Social que tenía un objetivo que era pues dinamizar la economía y el territorio, nació la Mesa para la Excelencia Educativa y se ha mantenido la Mesa para la Excelencia Educativa. Ese colectivo viene alonando dos cosas: un modelo educativo para el territorio y, a partir de ese modelo educativo, una política pública para el territorio. Venimos trabajando para que esa política pública se convierta en acuerdo municipal, de tal manera que la política educativa trascienda a los gobiernos, es decir, que la educación tenga un norte estratégico y haya continuidad en todos estos procesos educativos y culturales, ahora científicos. La mesa tiene, la mesa, digamos que quienes lo conforman tenemos la plena conciencia. Uno de los ejes del documento de política pública que estamos construyendo es ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Tenemos claro que hay que aprovechar estas coyunturas para, y todas las, digamos que todos los soportes legales que hay y la oportunidad que hay con los dineros de regalías y todas estas cosas, para no seguir aplazando
este tipo de dinámicas, de construcciones y de elementos que sean de alto impacto social. Actualmente venimos no solamente jalonando este proyecto, sino el de el amigo Ronald y los arquitectos de la ciudad. Nos hemos estado reuniendo para revisar cómo dinamizamos espacios públicos para que la gente se culturice. Se contemplan pequeños planetarios y otro tipo digamos que de ambientes educativos en los diferentes barrios. En eso estamos trabajando y yo creo que esa es la dinámica. Por el otro lado, lo que conviene hacer es la articulación. Ya en Barranca estamos articulados, digamos, todos los sectores en la mesa. Eso genera una presión, digamos, hacia el gobernante también, hacia los concejales, para que, digamos, que no pongan tropiezo, para que haya la mayor disponibilidad, la mayor disposición y esto se dinamice, no se siga aplazando. La pregunta es, venga, si bien nos estamos aquí articulados y don Germán lo dijo muy bien, muy claro, hay que articular. Y si se propone una red de planetarios y una red de centros de ciencias, yo soy de los que pienso que hay que tomar la iniciativa. Entonces, si ya sabemos que hay 5 o 6, ¿a quién le corresponde, es mi pregunta, tomar la iniciativa? ¿Al gobierno o a uno de los centros y empezar a organizar la red? Si le corresponde a la sociedad civil o le corresponde al gobierno. Es que si lo dejamos para el gobierno, como todas las cosas, ellos cambian. Estas instituciones, desafortunadamente, a esos procesos no les dan continuidad. Entonces, funciona como ejemplo, la mesa ha funcionado porque somos un colectivo civil. Y ya nos dimos cuenta que tenemos vida propia y no dependemos del gobierno, ni de Ecopetrol, ni de la diócesis, ni de la Cámara de Comercio. Dependemos de nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le corresponde, en ese caso, hacer? Porque una vez, si una vez está integrado ese colectivo, pues nosotros los que estamos arrancando, nos apoyamos en los que ya han tenido las experiencias, tienen el conocimiento y de alguna manera el colectivo hace presión sobre el territorio, ¿ya? Yo pienso que ese es el paso a seguir. Generar el colectivo de planetarios y que ellos mismos se encarguen de apoyar a cada uno de los entes territoriales que está haciendo su esfuerzo por construir su planetario, su centro de ciencias o todo este tipo de ambientes que potencian la ciencia y la tecnología. Los dejo ahí. Muchas gracias por Germán por su tiempo y a todos los participantes. Muy amables. Bueno, Elvis, me permito responder la pregunta y tu intervención muy interesante. Definitivamente debemos trabajar en redes, ¿sí? Tenemos ya experiencia, por ejemplo, está la Red de Astronomía de Colombia, la RAC, que funciona desde hace tiempos, que reúne una gran cantidad de entidades público-privadas vinculadas al tema de la astronomía. Ahora el próximo martes comienza el segundo encuentro de planetarios y observatorios de Colombia, que está liderado por el Planetario de Bogotá. El año pasado se hizo el primer encuentro de planetarios y observatorios. Por ejemplo, en Sudamérica existe la Asociación de Planetarios de Sudamérica, sobre todo entre Argentina, Brasil y Chile. Definitivamente tenemos que hacerlo entre nosotros, esas redes. Ahora, esa propuesta que haces tú, o esa observación, es muy pertinente, porque aquí hay gente que sabe muchísimo de centros de ciencia. Por ejemplo, el Planetario de Bogotá lleva 51 años funcionando. El Parque Explora de Medellín, cuyo director es Andrés Roldán, tienen una enorme experiencia, muy fresca y muy reciente, en la construcción de un gran centro de ciencia como es el Parque Explora, ¿sí? O sea, realmente tenemos que apoyarnos, como tú lo mencionaste, entre nosotros mismos para hacer estos proyectos.
Aquí mismo en Bogotá tenemos la Universidad César Arboleda, que tiene observatorio, tiene un pequeño planetario, y la universidad tiene mucha experiencia en la formulación de este tipo de proyectos. En realidad, Colombia es una potencia en la astronomía, ¿no? Recuerden, y nos hemos dado cuenta en estos periodos de cuarentena, la cantidad de eventos y actividades que hemos desarrollado es impresionante. De hecho, los extranjeros se impresionan mucho cuando vienen a Colombia, observan la cantidad de actividades y grupos y asociaciones alrededor del tema de la astronomía. Sí, en respuesta, esa red es algo que debemos construir entre nosotros. El Estado es para apoyarnos financieramente, para apoyarnos en el desarrollo de la logística, y recuerden que además tienen una obligación. Recuerden el artículo 71 en la Constitución. Ahí hay una obligación que tiene el Estado y los gobiernos en hacer estos desarrollos. Pero realmente depende de nosotros mismos. Salvo que nos encontremos con unos Medici, como en el Renacimiento italiano, pero eso es más difícil, ¿no? Que aparezca. Pero miren, yo sí creo que hay muy buenos políticos que pueden apoyar estos programas, así como hay empresas privadas también. Que las empresas privadas no solamente están, muchas de ellas solo por hacer plata y ganar plata, ¿no? Algunos de estos personajes también tienen clara la responsabilidad social de su desarrollo. Hay es que identificarlos claramente. Disculpe mi insistencia. Yo quisiera que una de las conclusiones de esta reunión fuera que se diera, digamos, por lo menos el primer paso para generar esa sinergia entre los centros centros de ciencias y observatorios, porque le entiendo que no existe. Pues está, sí, yo creo que sí existe ya, porque ya estamos haciendo el segundo encuentro de planetarios y observatorios. Pero de centros de ciencias, ¿no dice que solo son 4? Bueno, no, centros de ciencia, como vemos, es una categoría bastante amplia, ¿sí? Pero grandes centros de ciencia y grandes planetarios, y solamente hay 3, ¿no? Bogotá, Maloca y el Parque Explorer de Medellín. Pero vamos a tener que Barranca Bermeja, el Parque de las Artes y la Ciencia. Allá voy, Germán, allá voy. Posibilidades de que estos 3 que tienen todo el conocimiento, la experiencia, empiecen esa articulación, esa red, para nosotros acudir a esa red. No, es que se puede acudir. Ya se puede acudir. ¿A quién? Por eso, ¿a quién? ¿A quién acudimos? Primero hay que acudir al Ministerio de la Ciencia. No, ya lo y segundo, ustedes pueden acudir directamente. No, yo estoy hablando de la red que está. Directamente pueden acudir al Planetario de Bogotá, por ejemplo, al director del Parque Explorer, Andrés Roldán, con quien también hemos hablado, ¿sí? O sea, estamos empezando. Ahora, recuerden todo el periodo que tenemos de ahora al año 2030. Yo sé que tenemos mucho afán, ¿sí? Pero yo tuve una intervención con la ministra Mabel Torres de Ciencia y en estos aspectos. Y ella me dijo, la recomendación de la misión de sabios es de largo plazo. Tenemos afán, queremos hacer las cosas ya, pero vamos a ir lentos, pero más bien seguros de que vamos en la dirección correcta. Y sí, esa red va a existir y seguramente en algún momento se va a formalizar como lo queremos. Por eso, entonces, conclusión, por lo pronto tenemos que dirigirnos a cada uno de ellos por aparte, a buscarle información y a pedir asesoría y consejería. Sí, bueno, cuando se vayan a hacer los estudios de factibilidad y prefactibilidad,
hay que ir con los que saben, los que tienen la experiencia. Y son universidades y los centros de ciencia grandes, como Bogotá y como el Parque Explorar Medellín. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene algunas preguntas de Facebook? No, en el momento no tenemos preguntas desde Facebook. Simplemente felicitaciones por los proyectos. Aquí hay una en el chat de esta transmisión. Una oportunidad para atraer inversiones en centros de ciencia y planetarios es reconocer y promover el beneficio que también como negocio puede tener beneficios económicos para las regiones y las empresas privadas. Obviamente, dando por sentado que la esencia no es esa, sino la apropiación social del conocimiento. A ver, yo puedo responder en algo ahí. Tiene toda la razón, porque es que, por ejemplo, el Centro de Ciencias, Parque de las Artes y las Ciencias de Barrancabermeja, así en números redondos va a traer unas 100.000 personas por año. Y alrededor de 100.000 personas hay mucho negocio, hay restaurantes, ventas de souvenirs. Compartimos muchas cosas. Tiene toda la razón. Se crean unos servicios alrededor, pero obviamente debe haber el núcleo de atracción de tal manera que sea la base de la sostenibilidad. Y por supuesto eso tiene gastos operativos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y de servicios públicos que al final pues hay una rentabilidad. Yo hice un ejercicio y me da una rentabilidad buena desde varios tópicos, ¿sí? Siendo integrado o haciéndolo totalmente nuevo. Obviamente saldría más costoso, pero al final hay una rentabilidad positiva. ¿Alguna otra? Ronald. Sí. De pronto, para ampliar un poco ahí mi comentario en el chat, es que, digamos, es claro que si nosotros pretendemos lograr un avance importante en este tipo de cosas, tenemos que apelar mucho a esa inversión de la empresa privada, bueno, en general, la empresa privada, pero también de las mismas regiones, pero viéndolo desde ese punto de vista inicialmente como una oportunidad de crecimiento financiero, porque si apelamos netamente al tema de la apropiación cultural, la apropiación social de conocimiento, cuando realmente el grueso de nuestros dirigentes no tienen esa esencia todavía, no tienen ese feeling por la ciencia todavía, pues realmente no va a haber mucha participación en este tipo de proyectos. La gran mayoría de las decisiones hoy en día a nivel corporativo se toman buscando un beneficio financiero. Entonces es importante no desconocer que este tipo de proyectos que son por demás necesarios en la sociedad tienen un carácter también financiero muy, muy poderoso para dinamizar las regiones. Y cuando se le presenta así a los mandatarios y a los mismos dirigentes de la empresa privada, resulta incluso ser mucho más atractivo. Con eso se rompe como esa barrera que de pronto pudiese haber por el hecho de que la ciencia no es lastimosamente un lenguaje común todavía en nuestros mandatarios. No, ahí vea, yo le comento algo. O sea, como lo dijo Germán, hay muy buenos políticos que la tienen clara también, este tema de la cultura y la cultura científica. ¿Sí? Pues obviamente hay unas prioridades, a veces los gobiernos le dan prioridades y creo que la labor nuestra es precisamente esa, o sea, tratar de dirigir esa atención también a que estos proyectos, además de que son rentables, sostenibles, van a tener un impacto en la sociedad. Eso es lo que básicamente perseguimos. De pronto no es dibujar el signo pesos, pero es el impacto. Miren, muchos líderes científicos en el mundo y artistas dicen serlo porque de niños fueron a un planetario o observaron por un telescopio o asistieron a una charla y eso definitivamente les cambió. Yo soy un caso de esos, aunque no lo vi de niño. Imagínense si esto me lo hubieran mostrado
de niños. Ahora, el tema de quiénes lo pueden hacer, claro, hay mucha gente. Un claro ejemplo es nuestro gobernante que le está apostando. Esta pandemia obviamente nos colocó en jaque a todos, porque no solo a Barrancabermeja, a muchos, pero hemos avanzado y nos falta, pero hemos avanzado. Más había pedido la palabra, quiero darle la palabra a Maximiliano, por favor. Más, un placer saludarlo. Gracias, muy gentil. Hay una situación que es para mí supremamente importante y es lo que he venido caminando con el proyecto de un planetario en el Parque Jaime Duque, utilizando esa herramienta y el objetivo número 17, que son las construcciones y alianzas que hay que hacer con el sector privado, el público y con cualquier personaje que quiera invertir en ciencia. Nosotros hicimos un proyecto muy bonito, demasiado bonito, para recuperar una mina que hay en la montaña allá en el Parque Jaime Duque, y el proyecto ha calado muy bien. Ellos ya nos generaron el espacio, nos generaron la ayuda técnica y ya nos sentamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ese proyecto está ya radicado y esperando el aval con respecto a las regalías. En relación con el municipio de Cachipay, nosotros lo que acuñamos fue algo bastante interesante y es el famoso turismo científico. No el turismo de las pantuflas y buscar una piscina, sino de un turismo científico y que tenga sentido. Ahorita que quedamos tan fragmentados en la pospandemia, económicamente los municipios necesitan desarrollar ese turismo y por qué no un turismo científico donde tenemos, y lo decía Germán muy claro en una diapositiva, es la relación inmediata de la ciencia con el entorno natural. O sea, una cosa es tener un planetario incrustado en una ciudad donde hay smog y una serie de cosas, y otra cosa es tener un planetario y un observatorio en una montaña. Es otra cosa, porque es esa armonía que hay entre unir los elementos esenciales de la naturaleza con la ciencia y llamar a la atención y hacer esos vínculos tan fuertes de todo lo que es el cambio climático, la adaptabilidad, las evoluciones de los insectos y el mismo trascender y hacer esas relaciones con el cosmos, que es supremamente bien interesante. El municipio de Cachipay es un municipio de sexta categoría, está a 80 kilómetros de Bogotá y ha calado muy bien. O sea, ya estamos en la partida de, primero, el patrocinio de la RAD para el año 2021, lo teníamos para ahora, pudimos convencer a la administración que continúe el apoyo en físico para el próximo año y seguimos con el apoyo de las alcaldías y ya estamos comprando el terreno y ya empezamos a hacer los vínculos para empezar a construir el planetario aquí en Cachipay. Y ya quedó en el régimen de inversión del plan de desarrollo del municipio y lo vamos a asociar con el tren de niebla en la parte de los Panche, que son unas montañas que rodean este municipio, donde nace toda el agua del eje del Tequendama hasta Girardot. Entonces ahí vamos a hacer el parque interactivo del agua, que va a estar unido obviamente con el planetario y con el observatorio que tenemos acá en la montaña. Entonces hemos logrado ir convenciendo poco a poco a la administración, sobre todo crear esos semilleros de la apropiación, pero obviamente teniendo un elemento básico que son los niños y los jóvenes como elementos de crear esos semilleros de fortalecimiento y cuidado de su entorno. Y algo que para mí es muy significante es
perdón la redundancia, es la resignificación del territorio. Obviamente que queremos la paz, queremos la reconciliación y esta es una manera, y es que el niño, la niña, el joven sientan el sentido de amor por su territorio y cómo más teniendo ciencia y tecnología al servicio de ellos. Era simplemente eso, yo ya le he compartido algunos documentos a Ronald sobre algunos pasos y procesos que hemos venido llevando a cabo y pues era simplemente aportar esos elementos porque nos hemos ido ya a lo concreto y es hablar con ellos y que quede una política de ciencia en los municipios. Entonces, pues hemos logrado eso en Cachipay. Tenemos el aval del señor gobernador Nicolás García, que también está colaborando con eso. Entonces vamos a tener un tren eléctrico sobre la montaña de un recorrido más o menos de 40 kilómetros, obviamente con entornos naturales y centros que tienen que ver con el cuidado y protección del medio ambiente. Ese era mi aporte, qué pena, no era más y no quiero extenderme acá en ese tema. Muy gentil. Bueno, pues si no hay más preguntas, quiero agradecer a Germán Puertas por su gran aporte, como es de costumbre de él, está dispuesto con la sociedad, siempre un gran amigo, hace más de 20 años, más también, a mí es obligado a Bogotá y ir al planetario, casi no me pierdo ninguna fiesta que hay allá. Y por supuesto a Sasa, también uno de los grupos más antiguos que tiene Colombia en el tema de la divulgación científica, especialmente en temas de astronomía. Entonces, solo me basta agradecimiento de verdad a todas las personas que se conectaron, que atendieron el llamado y a todas las personas que se han conectado a través de las redes sociales con el perfil de ASASAC. Pues sería hasta una nueva oportunidad y pues vamos a sacar adelante esos proyectos planetarios en las regiones y no se les olvide, un planetario por cada estadio y un planetario para el centenario de Barrancabermeja 2022. Muy buenas noches. Bueno, yo también quiero darle las gracias por esta organización. Imagínense cuando tengamos otro de los centros de ciencia con planetario, va a ser un lugar que le va a mostrar a todos los demás gobernadores y alcaldes lo que ellos también pueden desarrollar, ¿sí? En algún momento, creo que el proyecto más avanzado es el de Pasto, el de Alberto Quijano Borniza, ¿sí? Pero confío mucho en el proyecto del centenario para Barrancabermeja. Sí. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Chao, nos vemos. Muchas gracias por esta charla, por esta exposición y a todos los que nos acompañaron hoy. Recordarles que este tipo de actividades se realizan cotidianamente. ASASAC hace las charlas los días sábados a las 3 de la tarde, invitados para que nos acompañen. Una feliz noche, que estén todos muy bien.